Tenemos para hoy un tema, un mensaje muy especial que Dios me ha permitido titularlo: No descuides tan grande salvación. Dile al que está a tu lado: no descuides tan grande salvación. No descuides ¿qué? Tan grande salvación. Ok, muy bien. Bueno, resulta que hablamos de descuido, ¿no? ¿Ustedes se han llegado a descuidar alguna vez? ¿Quién ha dejado que se le riegue la leche cuando la pone a hervir? ¿Cierto? O se le queman las tajadas. Pues tajadas aquí en Colombia es plátano maduro, papitas, se corta y claro, usted está vigilando la leche, ¿cierto? Y usted quita la mirada y cuando volteó ya se derramó, ¿cierto? Entonces Dios nos llama a que no descuidemos. ¿Tan grande qué? Salvación. Y vamos a entender muchas cosas, vamos a tener claridad, porque a veces, digámoslo así, en el run run cristiano se habla de salvación, entonces se pregunta, bueno, si se pierde o no se pierde, ¿cómo funciona eso de la salvación? ¿Cierto? ¿Se ha preguntado usted o no? ¿Cierto? ¿Cierto? Ok, pensé que estaba solo. Bueno, entonces, te quiero decir algo, y es que nos lamentamos, ¿no? Cuando a usted se le derrama la leche, cuando se le quema lo que puso a freír. ¿Alguien se ha lamentado, no? Porque era el almuercito y lo que hizo, o cualquier cosa que preparar, ya se bota porque quedó carbón, ¿cierto que sí? Y hay un lamento, y de pronto nos lamentamos, ay, si hubiera puesto cuidado, o si, bueno, no me hubiera distraído, no me hubiera puesto a estar en el teléfono, no me hubiera ido para otro lugar. Y yo te digo, iglesia, que no existirá mayor lamento que perder la salvación. Eso va a ser lo más terrible, lo más horrible, cuando usted se dé cuenta, en el momento que se va a dar cuenta cualquier persona en el mundo que no entró allí al lugar donde estaba el Padre esperando para darnos salvación. Y a uno a veces le preguntan, pastor, pero a mí me han dicho que la salvación no se pierde. Yo te digo, pues la salvación no se pierde, el que se pierde es uno. La salvación está intacta. Es ese regalo para ser entregado en ese tiempo, donde sea el momento de entregarla. Pero la salvación hay que cuidarla, y por eso el título hoy es, ¿cómo es? ¿No qué? ¿No descuides tan grande salvación? Hay que cuidarla, así como cuando observamos la leche, y de pronto puede que usted apenas esté empezando en la vida cristiana, y las buenas noticias es que Cristo, a través de la muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre, nos dio la salvación, y nos dio ese permiso, ese poder de que todos nuestros pecados pasados fueran limpiados, fueron restaurados, y nos pusieran una relación, nos limpiara y nos hiciera santos para estar delante de nuestro Señor. Y eso es lo que es esa salvación que nos ha dado, pero de ahí en adelante tenemos que cuidarla con mucho temor y temblor. Es como un regalo que no ha sido entregado, que nos dieron, nos sacaron y nos rescataron, pero que ese regalo final va a ser entregado cuando podamos estar en su presencia, y es parte pues de lo que vamos a estar viendo. Y quiero que nos vamos a un pasaje de Lucas, capítulo 13, en Reina Valera, por favor. Lucas 13 y 13, capítulo 13, versículo 22, y dice lo siguiente: pasaba Jesús por las ciudades, y bueno, en este día dice que Jesús estaba enseñando en las sinagogas, porque él era un maestro. Él desde muy pequeño se preparó, aprendió de la ley de Dios, porque a eso venía, y él predicaba en las sinagogas en los días de reposo. Y dice que en uno de esos tantos días, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose ¿a dónde? ¿A dónde iba? A Jerusalén. Eso, ayúdenme para que no se duerman. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Alguien de toda la multitud le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos. ¿Cómo es? A ver, cuando hablamos de esfuerzo, es cuando usted tiene que realmente hacer un esfuerzo más allá de su límite normal, ¿cierto? Si usted va a empujar un carro, por ejemplo,
y usted está solo o dos personas y tienen que empujarlo para prenderlo rodado, ahí hay que hacer un esfuerzo, ¿cierto? Hay que sacar todo el almuercito que se comió para empujar en forma y hacer realmente un esfuerzo. O a veces cuando uno bien pequeñito quiere alcanzar algo en una repisa, ¿cómo es ese esfuerzo? No, hay que estirarse para ir más allá, porque eso es esforzarse. A veces es muy sencillo leer esforzados, sí, muy, muy fácil, pero realmente es ir más allá de nuestro límite. Y decía entonces ahí en el versículo, dice, esforzaos a entrar ¿por cuál puerta? Por la angosta, ¿cierto? La estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar, ¿y qué? Y no podrán. Después que el padre de familia, ¿quién es el padre de familia? Dios es el padre de esta familia, sus hijos, su creación somos nosotros. Y dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos por favor. Él respondiendo os dirá, como quien se arrima a la puerta, ¿y quiénes son ustedes? ¿Por qué están tocando a esta hora? Así dice la palabra, dice, no sé de dónde sois. 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, Señor, si nosotros, usted no se acuerda que yo iba a la iglesia, usted no se acuerda que yo era de los que me sentaba primero o atrás y cantaba y escuchaba cuando predicaban, y comíamos delante de tu presencia, y en nuestras plazas enseñaste. Tú enseñabas en los parques, en las plazas, le decían muchos de ellos, o nosotros podríamos decirlo. 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, ¿hacedores de qué? De maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando, ¿y por qué será? ¿Recuerdan ese remordimiento o ese lamento cuando se nos quema algo, cuando algo se nos quiebra? En ese momento, cuando dice que allí será el 28, cuando allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis ¿a quién? Que era verdad lo de Abraham. Cuando veas a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos afuera de la puerta, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán ¿qué? Postreros. Entonces mira, iglesia, yo hoy no quiero sembrarles miedo, porque no se trata de acercarse a Dios por miedo, sino que entendamos y sembrarles temor a Dios, reverencia a Dios. Porque realmente en esta tierra Dios nos ha dado la oportunidad, hemos nacido en la tierra, pero nos ha dado una oportunidad de poder ser salvos, de poder llegar a su presencia y de poder restablecer a través de Jesús lo que fue en un principio. Adán y Eva en el principio, como Dios creó todo en el orden, en la perfección. Así tenemos que llegar y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Y quiero llevarte a un versículo que está en Mateo 10:28, para ajustar esta parte, porque a veces decimos, no, es que pues Dios es solamente amor. A veces yo siento que la gente como que dibuja a Dios como si fuera el hippie, ¿no? El buena onda ahí, el chévere, paz y amor todo el tiempo. Y la gente no entiende que Dios es un Dios que nos da tiempo, nos da oportunidad. Pero llegará el momento en que se acabará toda esa paciencia que Él tiene para darnos, que Él tiene con nosotros. Y dice lo siguiente, 28, dice lo siguiente, y no temáis a los que matan, ¿qué? No temáis a los que matan el cuerpo. ¿A alguien le da aquí miedo a los que matan el cuerpo? Que lo maten por ahí en la calle, bueno, entonces no hay papaya, no sé, va tarde de la noche por ahí, donde no debe estar. Sí, pero dice la Biblia, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden, ¿qué? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Te voy a leer la versión traducción viviente, creo que no la pasé,
Pero dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma, teman solo a Dios, quien puede destruir. ¿Teman solo a quién? A quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Realmente no es Satanás quien destruye tu cuerpo, o tu alma, o el cuerpo en el infierno. Es Dios. Porque ha dado tanta oportunidad, nos ha puesto el ejemplo de Jesús, envió a su Hijo, pero si nosotros rechazamos esa muerte y ese sacrificio, es burlarnos de lo que Él ya hizo por nosotros. A Él sí hay que tenerle temor, no al que está por ahí en la calle o a cualquier persona que pueda matar el cuerpo. Es a Dios a quien le tenemos que tener ese respeto para cualquier cosa que hagamos en nuestro corazón, en nuestra vida. Y quiero hoy, iglesia, que tú, ponía Dios en mi corazón, que hoy no es que salgas con miedo, pero que sí salgas con una conciencia consciente de la seriedad que es seguir a Dios. Mira, no es porque vengas solamente a escuchar o a qué rico nos reunimos, nos tomamos el tinto, saludamos a los amiguitos, a los hermanitos. No, es más allá, es donde miramos, escuchamos y atendemos la palabra para nuestra salvación, para vivir rectamente como Dios quiere. Y vamos a ir a Hebreos 2, versículos 1 al 4. Y vemos cómo se nos anunciaba, y se nos ha anunciado siempre, cómo tenemos que cuidarnos y cuidar esa salvación. Y vamos al versículo 1, vamos a leerlo en, puede ser en Nueva Versión Internacional. Y dice en el 1, por eso es necesario que prestemos ¿qué? Más atención a lo que hemos oído. Porque a veces tenemos accidentes, hacemos daños, pasan cosas que, ay no, es que no puse cuidado. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Porque nos descuidamos, porque quitamos la mirada. Y por ahí hoy por ahí recibí un videíto y te lo voy a contar más o menos. Y resulta que alguien de la iglesia se para y va donde el pastor y le dice, pastor, yo me voy a ir de esta iglesia. Le digo, sí, ¿por qué te vas a ir? No, es que aquí no hay sino gente intrigante, hay gente que hace chismes, vea, no los ve sino pegados del celular, yo me voy a ir de esta iglesia. Y le dice el pastor, bueno, antes de irte, ten este vasito, un vaso rebosado de agua. Le dije, antes de irte, dale una vuelta a este salón de la congregación, pero no me vas a derramar ni una sola gota y después te vas. Entonces él coge su vaso y se va. Y se va con el vasito, ahí me salí de la cámara, pero se va. Y da toda la vuelta y vuelve donde el pastor y dice, pastor, listo. Mira, no derramé ni una gota. Le dijo, ¿y por qué no la derramaste, hijo? No, porque puse todo mi cuidado ahí en la gota. Hijo, ¿y viste gente chismoseando? ¿Viste gente en el celular? No, porque estaba concentrado aquí. Dijo, eso es lo que tienes que hacer en la iglesia, concéntrate tú en lo que tienes que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Porque a veces queremos medir la congregación por lo que hacen otros y no por lo que nosotros realmente tenemos que hacer y debemos hacer. Y dice entonces, volviendo al 1, y por eso es necesario que prestemos ¿qué? Más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos. Iglesia, tú no puedes venir a la iglesia solo como anestesiado ahí. Se acabó la iglesia, ay, se acabó, sí, vámonos, ya acabó, vamos. Sí, como anestesiado, como que la palabra llegó, se escuchó, pero sí, no, yo oí, y sales y al otro día, ¿qué aprendiste en la iglesia? ¿Cómo era? No, pero cantamos muy chévere, esa alabanza, maravilla. Sí, pero la palabra que, sabes, muchas ocasiones, y yo le pido mucho a Dios que a veces que cuando se hacen los títulos de los temas, esos títulos nos recuerden el fondo de la prédica. O sea, como, oye, hay que cuidar la salvación, hay que, se obedece aprendiendo, obedece obediencia, se aprende obedeciendo, bueno, y cosas por el estilo, para recordar, pero es necesario, iglesia, que prestemos más atención a lo que hemos oído. Dice, no sea que perdamos el rumbo. Mira, Dios no quiere que ninguno se extravíe.
Y la palabra que se da el fin de semana, el sábado, o que estudias en la academia, es para que toda la semana estés atento. Y dice, 2, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión, todo pecado de desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo así que los mensajes tuvo validez? ¿Recuerdan cuando los ángeles fueron y le dijeron a Abraham que iban a destruir ¿a quién? A Sodoma y Gomorra, y Dios le dijo al ángel, pero venga, si hay 50 justos, no lo destruyas. Bueno, sí, no hay 50, bueno, si hay 30, 20, 10, y solo encontraron a Lot, el único justo. Y fue destruida Sodoma y Gomorra, o sea que ese mensaje tenía validez. Y dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y todo pecado, toda transgresión, toda falta y desobediencia recibió su justo castigo, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ese es el título, ¿no? Si ellos que hicieron lo malo y fue destruido, mire, se ha cumplido y se cumplirá que todo pecado y toda transgresión que no sea cubierta por la sangre de Cristo va a ser castigada. ¿Y cómo vamos a descuidar nosotros? No vamos a ser los de menos o los demás. Si descuidamos esta salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? No podemos escapar si descuidamos una salvación tan grande. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron no los confirmaron. Jesús mismo predicó la salvación. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. 4, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, porque Él vino a hacer señales, milagros, sanidades, prodigios y dones, dice, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, este es el versículo centro del tema de hoy. No podemos descuidar una salvación tan grande, un regalo tan grande que Dios nos da. Y sabes una cosa, la salvación es una decisión personal. Dios no te va a obligar, nadie te puede obligar. Tú mismo decides si sigues en el camino derecho donde vas, porque la humanidad completa está destinada a la perdición. Tú no eres quien elija y no, es que tú quieres ir al cielo o al infierno. Déjame mirar, cielo, infierno. No es así. Toda la humanidad está predeterminada para ir ¿a dónde? Por la caída de Adán y Eva, toda. Porque entonces, ¿por qué Dios habla de que salvación? ¿Salvación de qué? Salvación porque ya estamos perdidos. Entonces solo si el mensaje de Cristo, el perdón, el arrepentimiento, Él nos estira su mano. Por ahí decía alguien que Dios nos formó con las yemas de sus dedos cuando tomó el polvo y formó a Adán. Pero para rescatarnos tuvo que meter más allá de su codo para sacarnos del fango y el pantano donde estábamos. ¿Te imaginas? Entonces Dios ha dado esa salvación tan grande que nosotros no podemos descuidar. Y sabes, hay algo, y es que, hay un término bíblico o teológico que se llama apostasía. ¿Han escuchado eso? Apostasía. No es que apuestas o algo, no, es apostasía quiere decir que se apartan de la fe. Cuando tú y yo o cualquier persona se aparta de la fe, ¿se llama cómo? Y se escribió mucho en la Biblia y hay muchas evidencias, ahora lo miraremos también, de que en los últimos tiempos la apostasía cada vez iba a ser más grande, iba a ser peor. Y la gente se aparta y se ha apartado de Dios. Y esa era la preocupación aquí en el autor de Hebreos, de que nosotros no estamos libres de llegar a perder esa salvación si nosotros no la cuidamos. Porque no es el que empezó la carrera, es el que la termina, y tenemos que estar pegados de Dios. Tenemos debilidades, pecamos aún, pero de la mano de Dios vamos a seguir haciendo, bien pueda siga, podemos seguir haciendo las cosas que Dios nos ha permitido hacer y que nos ha mandado a hacer. ¿Estamos? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 7. También vamos a leerlo en Reina Valera. Y dice lo siguiente: tú pues sufre penalidades como buen soldado ¿de quién? O sea que un soldado, yo les pregunto, ¿quién aquí prestó servicio militar?
Tenemos un ejemplar allí. Y resulta que ser soldado es estar a expensas totalmente ¿de quién? Del gobierno o de quien lo ha reclutado. Todo, viviendo allá, ¿no? Que la novia chaito, que su trabajo, no, estás allí metido, prestando el servicio, y por eso dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado ¿de quién? ¿Quién es aquí un soldado o quiere ser un soldado de Cristo? Soldados, muchachos. El camuflado, su arma que es la Biblia, y a trabajar para hacerle frente, digamos, al enemigo y poder ir de la mano del Señor. Entonces dice en el versículo 4, dice, ninguno, y quiero que hagamos un poquito de énfasis porque también es parte de esto, y es que ninguno que milita, hablando de los soldados, por eso toma ese ejemplo, se enreda ¿en qué? En los negocios de la vida. O sea que realmente si usted es un soldado ¿de quién? De Dios. Usted no tiene por qué estar mezclando que siendo soldado de Dios estar enredado en negocios ¿de qué? Eso es lo que muestra realmente si nosotros estamos caminando como soldados de Dios. Porque si tú estás enredado en cosas del mundo y de la vida, ¿a qué horas vas a servirle a tu Señor? ¿A qué horas vas a ser ese soldado con el arma, el camuflado? Claro que muchos sí se camuflan, pero para que no sepan que son cristianos. De la secreta, James Bond, 007. ¿Eras cristiano? Sí, hace 10 años. Uy, pero nos conocemos hace 10 y no sabía que eras cristiano. ¿Cierto? Es tener ese amor por lo que somos, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y dice, entonces, ninguno que milita se enreda ¿en dónde? En los negocios de la vida, a fin de agradar ¿a quién? A aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos ha tomado por soldados? ¿O quién está ofreciendo enrolarte como soldado? Jesús, ¿sí? A través de la salvación. 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. Mira, si tú eres un atleta, no vas a ganar el premio si no respetas las reglas que tienes que respetar. Hay que esperar el disparo para salir, ¿cierto? No puedes meterte en el carril del otro, no lo puedes empujar, ¿sí? Tienes que guardar ciertas condiciones. Es más, un atleta tiene que cuidarse, abstenerse aún de dormir, no puede trasnocharse, no puede consumir bebidas alcohólicas, no puede comer ciertos alimentos. Y dice la palabra que ese que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar ¿qué? Primero. O sea que nosotros, para poder reclamar y recibir esa salvación que está dada para nosotros, obviamente, porque Cristo muriendo en la cruz nos permite estar puros y santos cuando nos arrepentimos para presentarnos delante de Él. Pero de ahí en adelante, cada que tú y yo fallemos, tenemos que ir a su presencia y ojalá que no sea siempre el mismo pecado. Señor, perdóname esta infidelidad, Señor, yo no lo vuelvo a hacer. Y a otros días, Señor, vuélveme a perdonar, yo no lo vuelvo a hacer. Y seguimos y seguimos y seguimos. Te hablo porque es un pecado de muerte, ¿no? Pero también cuando hablamos de la amargura, la mentira, el maltrato, tenemos que ir entregando el pecado, pero realmente arrepintiéndonos, porque si tú te arrepientes es para no volver a hacerlo, ¿cierto? Si soy un asesino y me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, pero es que también somos asesinos con las palabras, ¿cierto? Y a cuántas veces, en cuántos momentos seguimos asesinando personas, seguimos dañando corazones por nuestros labios. Dicen el 7, considerar lo que digo y el Señor te dé entendimiento, ¿qué? En todo. Y quiero que hablemos un poquito más acerca de eso de militar, ¿sí? El que milita, el que está enrolado con Dios, el que quiere rendirle cuentas a Dios, el que tiene que presentarle informe, revista en el ejército, siendo un soldado de Dios. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y uno en qué cosas del mundo se enreda? ¿Cierto? A veces surge esa pregunta, ay, sí, no, yo no me enredo en los negocios de la vida. Vamos a ver algunos ejemplos
Ahí vamos un poquito rápido en esto. Y vamos a ver cuáles de esos negocios, unos cuantos que Jesús mismo hablaba y enseñaba, y otros los escribieron los apóstoles, ejemplificando esos negocios. Y uno de ellos está en Lucas, capítulo 9, versículo 59. Lucas 9, 59. Ahí les doy tiempo de que lo encuentren, pero ahí también sale en pantalla. Y me va a salir listando ahorita el 60 en la otra versión, en NTV. Lucas 9, 59. Dice lo siguiente. Y dijo a otro, bueno, vámonos desde el 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, ¿a quién le dijo? Estamos hablando de Jesús, que enseñaba y hablaba. Le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Me encanta cómo hablas. Siento que Dios está contigo. Yo te voy a seguir a donde tú quieras que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué pasaría con el que le dijo que lo iba a seguir donde fuera? ¿Se lo siguió o se devolvió? Señor, esas son las condiciones. No, pues, no, ¿usted vuelve a pasar por aquí en estos días? Sí, seguramente. Porque él le dijo, no, es que no hay donde, tú quieres de pronto estar muy cómodo. Y no hay donde estar cómodo. Y en el versículo 59 dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero deja primero que vaya y entierre a mi padre. Mira, no se sabe ahí si realmente el padre ya se había muerto y había que ir a enterrarlo. O quizá él estaba diciendo, no, mi padre yo no lo puedo dejar solo, cuando él se muera yo te voy a seguir. Posiblemente. ¿Sabes? De pronto en el caso tuyo, mío, puede decir, no, cuando mi hija ya esté grande, cuando termine la universidad, cuando haga esto, cuando disfrute la vida y parrandee lo lindo, ahí sí yo, Señor, yo te voy a seguir. Tal vez, y mucha gente piensa eso, no, es que estoy muy joven para morir al mundo. Y llega el momento tal vez en que te llamen y no te hayas arrepentido de estas cosas. Y dice, y había algo, cuando una persona en la antigüedad moría, ¿sabes cuánto se demoraba todo el trabajo de sepultura? Era 1 año. Porque había que estarle poniendo ungüentos para poder que como que se momificaran. La familia iba y le cambiaba las vendas y le ponía. Eso se demoraba 1 año. Entonces Jesús decía, yo te quiero seguir, Señor. Y decía, sí, el otro año. Este año sí, pero no era el otro. Y Jesús mismo le decía, mira el versículo 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y quiero que lo muestres en NTV, como dice, pero Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren ¿a quién? A sus propios muertos. Tú debes ir a predicar el reino de los cielos, el reino de Dios. El que es soldado, que realmente milita, y tal vez te diga, ay no, pero es que esto es muy duro. No, yo te tengo que hablar la verdad, iglesia. Es la palabra de Dios, no es mi palabra. Y a ese nivel nosotros como hijos de Dios tenemos que entrar y poder saber que nuestra familia espiritual, que es la del cielo, la que Dios creó. Mira, Dios crea al hombre, crea a la mujer, y dice la Biblia que Dios estaba contento con la familia de la tierra. Y tú y yo, cuando accedemos y nos arrepentimos y entregamos nuestra vida, empezamos a ser familia ¿de quién? Del Espíritu, familia de Dios. Y hay apegos, y hay lazos sanguíneos, y hay mucha cosa en la tierra, pero mira, a ellos, si ellos no se te arrepienten ni cambian, ellos no van a estar contigo en el cielo. Y es mentira ese cuento de que se murió, hagámosle la novenita que va para el cielo dentro de 9 días. Eso es falso, la Biblia no dice eso. No existe purgatorio, solo existe cielo o infierno. Y si no, Lucas 16, Jesús mismo se hubiera equivocado cuando dijo que solo había cielo e infierno nomás. Entonces es en serio. A veces nos han enseñado en la cultura y la tradición,
No, y aquel como era de mal, no, pero el Señor lo tenga en su gloria. Y era el que había matado cuánta gente y tal vez no se arrepintió. Pero la gente cree y considera que ir al cielo es tan sencillo, no es sino que te mueras, te hagan unas cuantas oraciones y vas para el cielo. Así no es, no funciona, son mentiras que nos han metido y no es de esa manera que opera. Entonces Jesús mismo le decía, deja que los muertos entierren ¿a quién? A sus muertos. Y mira, duele y cuesta, pero cuando tú te defines por Dios y seguir a Dios, que nada te estorbe. Porque es que mira, cuando tú le debes obediencia a tus padres, pero hasta que esa obediencia no se ponga por encima de la obediencia a Dios. Ay, es que los tengo, sí, pero tu Padre superior, quien lo delegó a tus padres para hacer tu dirección, es el que da la instrucción. Y ahí es donde tenemos que hacer las cosas correctamente. Segunda de Timoteo 4, entonces una de las cosas de esos negocios que nos enredamos en, estamos tan apegados a lo físico que no va a ser nuestra herencia espiritual, que nos quedamos ahí. ¿Sí? Esos apegos, puede ser la mamá, el papá, los hijos, pero nada puede estar ocupando el lugar que tiene que ocupar ¿quién? Dios. Nadie lo puede estar ocupando. Ya Dios hablará a tu corazón y te mostrará cada situación, porque son los lastres, las cargas que no nos dejan avanzar, acercarnos más a Dios, porque estamos cargando, pero si Julanito, mi papá, mi mamá no quieren reaccionar, es que no se arrepienten, es que no se van a salvar. Han escuchado lo mismo que tú y la decisión es de cada uno. Tú no te puedes detener de seguir a Jesús porque tu familia o alguien de tu familia no quiere escuchar el mensaje o no quiere responder al mensaje. Mira lo que decía Jesús, que los muertos entierren a los muertos y tú deberías estar yendo a predicar el mensaje de las buenas nuevas. Porque el mensaje, Dios es un Dios ¿de quién? ¿De vivos o de muertos? Es de vivos, no de muertos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Segunda de Timoteo 4:10 dice lo siguiente, si ya lo tienes ahí, segunda de Timoteo 4:10, porque Demas, no dice Demas, porque no tiene tilde, porque Demas me ha desamparado, decía Pablo, contándole a Timoteo en la segunda carta, y le dice, amando este mundo, ¿amando qué? Este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero Demas que se fue a rumbear al mundo. Sí. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Ese es otro de los negocios de la vida en los cuales nos enredamos. Ese negocio en que muchas veces, en mi círculo social, es que mis partners, mis amigos, ¿cómo abandono mis amigos? Yo sí creo en Dios y qué lindo que me salvó, pero ¿cómo dejo a Pau, a Katia? ¿Sí? ¿Cuántas veces de verdad? Y son personas y apegos que ni siquiera han querido acercarse a Dios. ¿Sí? O que de pronto a esta altura todavía estemos anhelando los parchecitos de la rumbita, el traguito y la cosa. ¿Sí? Y si lo estás en este momento, pues Dios va a poder hacer una transformación si tú realmente le entregas tu corazón y te arrepientes, porque no es porque me obligan, no. El amor que tú sientes por Dios te va a llevar a dejar cosas que le vas a perder el gusto y lo que antes disfrutabas, ya no lo vas a sentir de esa forma. Vas a querer amar a Dios y agradarlo. Y eso es lo que queremos. Amar este mundo y sus placeres. Lucas 8:14. Lucas 8:14. Dice, la que cayó entre espinos, esto es los que oyen, pero yéndose, ¿son qué? Ahogados, ¿por qué? Por los afanes y la riqueza. Ese es otro de los negocios del mundo, de la vida, que decía ahora, no descuidemos la salvación porque muchos se enredan en los negocios de la vida, los afanes, la riqueza, los placeres de la vida. Nosotros, si estamos con Dios ahora, no es para seguir jugando a la doble moneda. Iglesia, yo te tengo que hablar porque es la verdad, no te puedo decir, tú tienes, sí, disfrute. Ahorita cuando salga de la iglesia, vaya, disfrute, péguese la borrachera y todo, y entre 8 días nos vemos el sábado. Pues, ¿estamos o no estamos?
Estamos siguiendo a Dios y procurando, y tal vez, como te decía ahora, puede que todavía tengas debilidades en cosas, pero no te puedes quedar ahí. No puedes seguir en las mismas porque es una iniquidad que te va a llevar ¿a dónde? A ese destino que ya está predeterminado cuando no nos asimos de la mano salvadora de nuestro Señor. Primera de Corintios 9, 25, 26. Todo aquel que lucha, de todo ¿qué? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad. Bueno, vámonos desde el 24 para que entendamos el contexto. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, eso sí saben qué es correr y qué es estadio, ¿cierto? Eso está claro. Todos los que corren en el estadio, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva ¿qué? Corred de tal manera que lo obtengáis. A veces estamos en la carrera de cristianos y sí, hágale pues que está quedando, un momentico yo descanso. Y en esos descansos nos quedamos, se acaba la carrera. ¿Qué hicimos? No podemos parar, debemos seguir, debemos caminar. Y el versículo 25, entonces ahí dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En esas carreras, en las competencias. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros ¿una qué? Y he conocido cantidad de deportistas, desde muy niños deportistas con esas habitaciones llenas de trofeos, y va usted los visita a los años, ¿qué hiciste los trofeos? Yo ya boté todo eso. Lucharon por unos trofeos corruptibles que se oxidaron, tan lindo este trofeo recién, pero después descascarado, oxidado. No son los trofeos por los cuales tenemos que luchar. 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, lo que se ocurra, lo que se atraviesa. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. 27, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo, la carne, y lo pongo ¿en qué? Servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Les anuncio a otros la salvación, pero yo mismo soy ¿qué? Eliminado de la carrera. Mira, al cuerpo, a esta carne hay que obligarla. ¿Y cuántas veces sabes que necesitas orar, cierto? Que necesitas leer la Biblia, entrar en intimidad, pero tu carne está más entretenida en los jueguitos, en el Facebook, riéndote en el TikTok, ¿cierto? Y pasan horas, y te pones a orar y es, no van sino 2 minutos. Señor, ayúdame, Señor. 3 minutos y medio. Señor, sí, qué triste. Pero eso sí, ahora Facebook, TikTok, Instagram, ¿por qué no te has acostado? ¿Qué horas son? Son la 1. No me he dado cuenta. Negocios de la vida. Mira, estás jugando, estás desperdiciando un tiempo que jamás se va a recuperar y que lo debes meter en tu relación con el Señor. No tengo tiempo, pastor. Díselo a Dios. Yo te como el cuento. Qué pesar, no. Te entiendo. Pero Dios ve cuántas horas desperdicias de tiempo valioso que Él está esperándote. Y parece un chiste. Y pero es que no, pastor, es que son chistes cristianos. Es que son cristianos. Sí, pero ¿cuánto tiempo pierdes en medio de chiste y bobada y video que no edifica? Distractores. El enemigo, ¿qué quiere contigo y conmigo? Mantenernos distraídos para que perdamos el enfoque y nos perdamos. Eso es lo que él busca. ¿Estamos en cuál? Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Entonces a veces usted tiene que orar y leer. La carne nunca va a querer orar y nunca va a querer leer. No va a querer venir a la iglesia. Pero usted como ser racional, que lo hace diferente de un animal. ¿Qué nos diferencia de los animales? Un hombre, por definición, cuando yo estaba en la escuelita, que me acuerdo decía, el hombre es un animal racional. Y un animal es un animal irracional. Pero ¿qué te diferencia a ti o a mí de un animal si solo sigues tus instintos?
¿Tiene instinto de apareamiento o va y se aparea? Casado o lo que sea o sin casarse, va y se aparea. ¿Tiene hambre o tiene deseo de algo? Va y lo hace. Es un instinto animal y nos diferencia supuestamente de la racionalidad. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se pone la carne en servidumbre? La carne aquí entretenida y jugando y el espíritu tiene que ver la carne. Mijo, vamos a orar. Apague eso. Sí, tú tienes que tener, eso se llama dominio propio, no demonio propio. Porque muchos lo han confundido y piensan que tienen demonio propio. No, es dominio propio. Y tienes que pararte en la raya, iglesia, contigo mismo, porque tu peor enemigo eres tú mismo. No es la vecina, no es el vecino, eres tú mismo, tu carne, tus deseos, tus anhelos y lo que te lleva a pensar y hacer cualquier cantidad de cosas. ¿Sabes cuál es el peor castigo que Dios hace al hombre? Y está en Romanos. Dice, es entregarlo a uno mismo. Porque uno en sus propias manos, mira, hay mucha gente que tú ves muchas veces tirada finalmente, pues, y es un punto final, pero hay mucha gente que aún no está todavía en las calles, en condición de indigencia, pero que están más llevados con una vida aparente, porque su misma vida lo está llevando a hacer cantidad de cosas. Y lo digo por experiencia. Porque tiempo atrás, aunque parecía una vida muy perfecta, muy bonita, qué esposo, qué papá, que no sabía todo lo que vivía en mi intimidad y que me llevaba a revolcarme en lo más profundo del fango donde Dios extendió su mano y me sacó. Y es lo que cada uno de nosotros tiene que realizar y someter a esa carne, muchachos. No dejen que el tiempo se evapore. El tiempo, mire, ya estamos ya acá y nos vamos. Y ya se acabó este año, vamos para medio año. ¿Cuál es la diferencia el 31 de diciembre con Dios a hoy? ¿Qué ha pasado en tu vida? De las promesas del 31, no, este año sí, Señor, yo te prometo. No prometa, haga. ¿Sí? Y nos tenemos que confrontar con esto. 1 Timoteo 6, otro de los negocios de la vida. 1 Timoteo 6, 9, perdón. 1 Timoteo 6, 9, y luego saltamos al verso. Primero el 9. Porque los que quieren enriquecerse, ¿caen en qué? Tentación y lazo. Eso no es para nosotros, para estar creyendo o para estar pensando en enriquecernos, porque caemos en tentación y lazo. Y en muchas codicias, ¿qué? Necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Vamos al 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida. ¿Echa mano de quién? De la vida eterna. Echa mano, hay que cogerla. Sabes, hay una cosa, yo me imagino algo, y es que Dios tiene su mano aquí, pone sus dedos gigantes aquí. ¿Es fácil soportar el peso de uno con una mano? Pues el que tenga un peso normal, ¿es fácil? A mí ni con las dos, pero si Dios pone tu mano así, tú tienes que tomarte de este lado y tomarte del otro para que te saque, ¿cierto? Si te prendes de una sola, ¿qué pasa? Te caes. Entonces suelta lo que tienes en la otra mano para que te puedas agarrar con las dos. ¿Qué puede ser? No sé. Por ahí me compartían algo de un tema de una canción que decía, eres tan adicto a las redes sociales, pero te cuesta ser sociable con la gente que tienes alrededor. Porque no hay amor, porque hay tantas cosas, iglesia, que se lo repetimos y se lo repetimos. Pero bueno, Dios decía, Pablo mismo decía, no es molesto repetiros las mismas cosas, pero para vosotros es seguro, ¿sí? Tienen enriquecerse, engaño, lazo, eso es otro de los negocios de la vida. Segunda de Pedro 2:20. 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, póngase usted ahí, están hablando de usted y de mí, ponga su nombre. Ciertamente si, ¿cómo se llama usted? Bueno, si usted sabe cómo llama, usted sabe.
Ciertamente si Johnny, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, ¿qué dice? Por el conocimiento del Señor, yo me escapé, conocí, el Señor me dio perdón, conozco lo de su redención. Entonces, gracias a ese conocimiento, yo escapé de la contaminación. A través del conocimiento del Señor Salvador Jesucristo, dice, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso hay que cuidarlo, no es ese truco de, no, ya existe la oración de fe y muchas veces hay una falsa creencia errónea que es, no, mira, ¿cómo le fue a esta persona? No, él siguió en sus mismas andanzas, siguió en los negocios raros, ilícitos, hizo tantas cosas y lo mataron en medio de uno de esos atracos. Pero dicen por ahí, no, pero él hace como 5 años hizo la oración de fe. Él está en el cielo. Qué mentira más grande. Porque es que la fe es realmente obedecer y actuar conforme ¿a quién? A la palabra de Dios. Y la fe sin obras es ¿qué? Ya han aprendido, gracias a Dios. Gracias, Señor. La fe sin obras, sin obediencia es muerta. Entonces, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Duro, ¿no? Mira, es mejor que no hubieras conocido, si conociendo te vas a devolver atrás. Te vas a volver atrás. Te hacen más pasito, tendrían más misericordia. Mira, en el infierno hay niveles de castigo, como en el cielo hay niveles de premio. No va a ser el mismo castigo para el padre de familia, buen esposo, juicioso de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, buen papá, pero jamás le entregó su vida a Jesús, jamás se arrepintió. Él tendrá un castigo en el infierno. Ay, pero es que era tan bueno. Sí, es que la salvación no es por obras, y el único que nos salva y nos justifica es Jesús. Pero si hay un asesino, alguien que se dedicó, no sé, a cualquier tipo de delito y nunca se arrepintió, el castigo va a ser mayor que el de ese padre de familia. ¿Estamos? Entonces hay niveles. Y cuando tú y yo conocemos la verdad y aún así no la hacemos y nos devolvemos, ya no nos aplican el castigo de aquel que nunca conoció, sino uno más avanzado. Porque al que más se le da, más se le exige. Por eso dice la Biblia, miren, no se hagan muchos de ustedes pastores, porque recibirán mayor condenación. Mire, yo me puedo perder más fácil que ustedes. Pues, no es que decir que me voy a perder, pero si yo no obedezco todo lo que he aprendido y todo lo que conocemos, pues tengo más riesgo de yo perderme que ustedes, porque no lo conocen. Por eso decía la palabra, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque recibirán mayor condenación. Pablo decía algo muy hermoso en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Versículo 6. Perdón, 2 Corintios, no primera, segunda. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 6. Y luego damos un saltito, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes ¿de quién? Mientras tú y yo estemos en este cuerpo físico, pues no vamos a estar ausentes de Dios, porque Él es espíritu, ¿cierto? Pero cuando muramos, o cuando ya dejemos este cuerpo, que el Señor lo definirá, si viene, alcanzamos el arrebatamiento, o nos vamos antes, porque nadie tiene seguro el día que se va a ir, solo Dios sabe. Ahí en ese momento sí estaríamos presentes al Señor. Ojo, si estamos andando en pasos de justicia y buscando la santidad. No somos santos, no, pero estamos caminando y cada vez dando un pasito más, ¿cierto? Y esta vida es de todo, lucha, perfección,
Nunca vamos a ser perfectos hasta que Él nos haga perfectos. Cuando transforme este cuerpo y estemos en su presencia, seremos perfectos. Por ahora no. Pero sí estamos andando en un camino de perfección. Y dice, vamos al versículo 9, dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, ¿serle qué? Serle agradables a Dios. Cuando estemos, sea que estemos presentes o ausentes. Bueno, hemos escuchado la palabra que dice, otro de los negocios de la vida es que no acumular tesoros en la tierra. Eso lo hemos leído muchas veces en Mateo 6. Hemos leído en Lucas 12 que la vida de nosotros, leamos ese Lucas 12:15, por favor. Lucas 12, quiero enseñarte esto. Lucas 12:15 dice así: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste. ¿La vida del hombre qué? ¿No qué? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. A veces la vida se nos va tratando de ser ricos o de vivir en un nivel que nos vende la televisión, que te vende. Alguien me decía una vez, ay, pero es que yo veo que la gente es tan feliz en internet y en Facebook. Sí, no saben las mentiras que se publican, las fotos que a veces se toman y que en la playa, y es el arenero del barrio donde están revocando el frente de la casa. Sí, no sé si ustedes lo han visto. Sí, que están en un jardín precioso y en un cielo, y ven, y es ahí afuera en la casa o pasando por algún lado. Sí, las mentiras, o ves que la pareja, la mujer, la esposa ahí solita toda, y el esposo ahí sin pararle bolas, y ella pues como estoy qué felicidad. Y otra foto atrás que muestra la realidad. Pero a veces creemos eso. Y la juventud hoy tristemente anda muy absorbida por eso, viendo vidas perfectas en internet. Uy, qué maravilla, es que se la pasan jugando, viajando, se divierten todo el tiempo. Claro, es lo que el enemigo quiere mostrarte, para distraerte, para ambicionar, mira, la avaricia no es solamente el dinero, es cuando a veces tienes como esa envidia por la vida que viven otros. No es la tuya y no es a lo que estamos nosotros llamados. ¿Estamos? Quiero que vamos a este pasaje y veía como Judas, saben que Judas era, según los historiadores en la Biblia, el libro de Judas, aunque creo que no me va a alcanzar el tiempo, ya acabó el tiempo. En el libro de Judas, Judas era hermano de Jesús, hermano en la carne, ¿sí? Igual que Santiago, que también fue hermano, eran de los hermanos menores que al principio no creyeron en Jesús, porque dice la Biblia, ni aún sus hermanos creían en él, pero después de cierto tiempo fueron unos seguidores fuertes. Este Judas no fue hermano no fue apóstol, pero sí fue hermano de Jesús, ¿sí? Y vamos a Judas, capítulo 1. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar aquí. Y dice aquí, vamos a leerlo en Nueva Versión Internacional. Dice, Judas 1, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, que es Santiago. Siervo, mira que él ni siquiera se presenta, yo soy hermano de Jesús. Sino que dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo era el mismo Santiago, hermano de Jesús, que escribió el libro de Santiago. A los que son, mira esta carta a quién va dirigida, y no sé si es para esta iglesia. A los que son amados por Dios el Padre. ¿Esta iglesia es amada por Dios el Padre? Amén, así es. Y dice, amados por Dios el Padre, guardados y cuidados por Jesucristo y llamados ¿a qué? ¿A qué a usted lo han llamado? ¿Alguno aquí lo han llamado? ¿A quién no han llamado todavía a la salvación? Pueden levantar la mano si quieren, para hacerle la llamada. Sí, puede dejar su WhatsApp, su número y lo llamamos para la salvación. Entonces dice, somos llamados para la salvación. Dice, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Versículo 2. Versículo 3. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos mire qué lindo que esta escritura, que fue en el año 65 aproximadamente después de Cristo. Esto
aproximadamente en el año 65, y según la historia parece que murió como en el año 70, fue decapitado, un mártir. Y fue escrita alrededor de ese tiempo, y dice, nos habla a nosotros en este tiempo de que tenemos una salvación ¿en qué? En común, es la que tenemos que guardar y la que empezamos hablando, ¿no? Y dice, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles, por favor, que sigan luchando. Muchachos, tenemos que seguir luchando, somos soldados del Señor, para seguir luchando contra nuestra carne, contra el enemigo, pero no para estar zapateando y todos los días a la madre, ay, que se huyan a esa casa, no, es que ella le manda a reprender el diablo y a decirle hasta misa al diablo. Sí, porque tristemente la cultura evangélica cristiana enseñó que hay que darle duro al diablo, y diablo cochino, y diablo... Mira, ni siquiera el ángel Miguel con todo su poder se atrevió nunca a proferir nada contra Satanás. Y los cristianos, yo no sé, son felices insultando a Satanás. No nos corresponde a nosotros. Entonces dice, queridos hermanos, para rogarles que sigan luchando. Sigan luchando vigorosamente. Ustedes han visto cuando compra un producto, dice, agítelo vigorosamente, no es fuerte, para que se mezclen todos los sabores o todas las cosas. Dice, necesito para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Mira, la fe, ¿cuál es? El mensaje de Cristo, la santificación, el seguir. Mira, y te voy a explicar algo, que de pronto se me pasa y no quiero. La gente dice, hay una corriente por ahí doctrinal que dice que Cristo cuando murió en la cruz perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿sí? Pero lo dan con el hecho, aunque Él nos perdonó, cuando usted se arrepiente, ¿qué le están perdonando? ¿Los futuros o los pasados? De los que usted se está arrepintiendo. O usted era, Señor, yo te pido perdón por la infidelidad que va a cometer en 2 años, por la fornicación en 6 meses, Señor, te pido perdón. Sería ilógico que usted como que pida perdón por algo anticipado, ¿cierto? Entonces hay una corriente que ha hecho creer a la iglesia, y ojalá esta no es la iglesia porque para eso les enseñamos. La salvación se recibe, o sea, Dios nos salva, nos saca de Egipto, nos lava, nos limpia, pero para que caminemos con Él y sigamos andando. Porque mira, si eso fuera de esa manera, de que tú ya te perdonaron pecados pasados, presentes y futuros, entonces, no, pues que Dios sabe que yo peco, y seguiríamos en iniquidad, y finalmente ¿dónde terminaríamos? ¿Y cuál es el sustento bíblico de eso? ¿Recuerdan la historia de Simón el Mago? Simón el Mago se había hecho de la congregación. ¿Recuerdan la prédica del Simón el Mago, no? Y después quería comprar el poder del Espíritu Santo. Se había bautizado, era parte de la iglesia. Y un día, queriendo comprar el poder del Espíritu Santo, le ofreció plata a Pedro. Yo quiero tener, ¿cuánto es? ¿Cómo voy ahí? Pues que... Como él era mago y dijo, no, es que estos manes sí son, esos trucos de estos sí son más tesos. Y él quería comprar ese poder. Y Pedro, ¿qué le dijo? Mira, Simón, arrepiéntete. A ver si Dios te perdona eso que acabas de hacer. Entonces, si realmente eso que dicen que Él perdonó pecados presentes, pasados y futuros, obviamente Él te va a perdonar los de hoy y los que cometas mañana, siempre y cuando tengas ¿qué? Una conducta una actitud de arrepentimiento y una conducta de apartarte del mal. ¿Estamos claros? Pero no que, no, es que como ya Dios me perdonó lo que iba a hacer, ya comamos y bebamos que mañana moriremos, mi salvación está lista, segura, y cuando me muera, voy derechito para el cielo. Falso, de toda falsedad. Así no es. Y si no le hubieran dicho nada a Simón el Mago. Simón, tranquilo que Jesús ya, sí, sígame, ahí vale 500 el poder. No fue de esa manera. Entonces dice, queridos hermanos, sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez fue encomendada una vez por todas a los santos. 4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado han estado señalados para condenación, o sea, ya están marcaditos.
son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú crees que ya la gracia de Dios hizo todo y tú no tienes que preocuparte si pecas o no, porque son errores, no pecados, estás negando la fe, estás negando a Cristo. Regálame las otras versiones de ese versículo 4, y quiero que lo miremos en diferentes versiones. Y creo, niños, que esto amerita una segunda parte, porque ya se nos fue el tiempo. Pero hemos aprendido, hemos entendido cositas, y vamos a concluir en esto, y va a quedar como el abrebocas para continuarlo en la próxima, porque no, es bueno, carnudo, y no se puede inyectar así como la vacuna, no. Dice, Dios habla hoy, porque por medio de engaños, ojo con lo que está pasando y lo que advertía Judas en la iglesia en el año 65, porque la iglesia se estaba infiltrando de personajes que venían a hacer daño dentro de la iglesia. Y dice, porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo o sea, ya las había marcado. Dice, ¿son hombres qué? Que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Licencia para pecar, como habla una doctrina que no es correcta, es demoníaca, que es la gracia, que es donde someten todo y que tú puedes hacer lo que quieras porque es que Cristo ya pagó. Eso no es así. Lo hemos visto y lo evidenciamos cada vez en las Escrituras, de que la salvación hay que cuidarla. Si no diría, no la cuiden, eso ya está listo, Dios ya compró. Comamos y bebamos que mañana moriremos. La otra versión, palabra de Dios para todos. Pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. ¿Será que aquí hay algunos? Vamos a ver quién es. Cuidado, iglesia. No sabemos. Dice, se han metido entre ustedes, de ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a hacer. Están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y dueño. El hecho de que tú creas que puedes tener una conducta inmoral y no pasa nada, estás negando a Cristo. Otra versión, lenguaje actual, estoy preocupado. Mira lo que decía Judas, estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes. ¿Saben qué es colarse? Se metieron ahí en la cola, en la fila, se colaron, pasaron el colador. Y dice, y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Y esa es una de las corrientes diabólicas que hay en el medio, tristemente, en lo que se predica hoy día. Dice, piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. ¿Hay otra versión más que te pase? Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, ¿no tienen a quién? Tú lo puedes ver en la iglesia, pero ¿qué? No hay frutos, no hay vida. Tal vez mucha palabra y conocerán historias bíblicas y muchos se han llegado a infiltrar, incluso algunos ya se han sacado a escobazos de aquí. Sí, porque han entrado infiltradamente tratando de comerse las ovejitas, ¿cierto? Sí, porque es el lobo disfrazado. Y dice, Dios se ha infiltrado en sus iglesias. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. No pasa nada, es que Dios ya nos perdonó, es que Cristo ya hizo todo. Eso es un errorcito, falso. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. ¿Hay otro más de eso? Ya no más. Suficiente. Iglesia, vamos entonces por hoy, parte 1 de este hermoso tema, y le voy a repetir a su hermano, no descuides tan grande salvación. Y no se pierda la próxima emisión en 15 días, Dios mediante, parte 2 de no descuidemos tan grande salvación.
¿Quedó interesante la cosa? Oremos, iglesia, oremos, démosle gracias al Señor. Padre Santo, aquí estamos delante de tu presencia, agradecidos por la palabra, Señor, porque nos hablas al corazón y nos permites entender la valiosa fe, el mensaje del Evangelio, del arrepentimiento, de dejar de lado, Señor, el pecado y caminar de tu mano adelante, como aquel atleta que se niega a cosas para poder triunfar, aún en coronas corruptibles, pero la tuya es la corona incorruptible que recibiremos, Padre. Gracias, mi Señor, porque como soldados tuyos, Señor, queremos servirte a ti. Queremos estar enlistados y, como dice tu palabra, todo aquel que se sirve como soldado a ti no se revuelve, no se mezcla en los negocios de la vida, Señor. Padre, enséñanos a verte de la forma correcta. Enséñanos aún a desapegarnos de tanta cosa en nuestro corazón, aún de las propias familias terrenales que a veces te han negado y te han rechazado, Señor. Pero que eso no nos impida que podamos amarlos y tener mucha misericordia con cada uno, pero que no nos frene esa carrera y ese subir, ese escalar buscando tu presencia, mi Señor. Padre, yo te pido, Señor, que hagas hoy en cada corazón de estos pequeños, Señor, un llamado al orden y les reveles y les muestres cuánto tiempo están desperdiciando, cuánto tiempo pierden en cosas que no ayudan, que no enseñan y que se están distrayendo y se están perdiendo el rumbo. Padre, gracias por lo que tú hablas a cada corazón, por lo que permites arrepentirnos y volver a ese camino, Señor, porque como dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tus advertencias, gracias porque nos abres los ojos y nos enseñas a caminar aún en medio de la adversidad, pero de tu mano, Señor, y a dar esos pasos de fe como soldados tuyos, cuidando esta salvación tan grande que tú nos has regalado, papá. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Invitamos a la pastora para que nos dé el mensaje de